pasar multiplicación, santificación, entonces llegará la glorificación. Pero este tema de la segunda venida de Jesús es un tema que se encuentra 1518 veces en la Biblia. ¿Es importante? ¿Nunca se ha pensado? Lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que queremos en esta noche abrir nuestras Biblias, el libro de Apocalipsis, que es el último libro de nuestras Biblias. Y vamos al último capítulo, que es el 22. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 2. Apocalipsis 22, 12 dice lo siguiente: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que este versículo tiene tres partes muy importantes. La primera de ellas es que dice que viene ¿cuándo? Pronto. Hoy día diríamos inminentemente. Más que pronto, estamos más cerca que nunca del regreso del Señor. Lo segundo también que nos hace ver que cuando Él regrese, ¿con qué viene? ¿Con qué viene? El galardón. Con su recompensa. Así que viene con una recompensa. Si viene con una recompensa, es que el caso de cada persona ha sido estudiado y se ha llegado a una decisión final. Es decir, para recompensar a una persona o enjuiciar a una persona, tiene que haber un proceso de juicio, ¿sí o no? Y cuando el juicio se termina, ahora se da un decreto. Si la persona es culpable, es culpable. Si no es culpable, pues se declara inocente. Si es culpable, va a la prisión. Si es inocente, pues va a la casa. Así que el versículo que acabamos de leer nos dice que Jesús viene muy pronto, pero cuando Él venga, Él viene con la recompensa, pues ya el caso de cada ser humano ha sido decidido para la eternidad. En otras palabras, el juicio que investiga la vida de todo ser humano ha llegado a su fin. Y el juicio está basado no en la profesión de la persona, no en lo que creía la persona, no en lo que decía la persona, sino en lo que vivía la persona. Pero acabamos de leer que seremos juzgados por las obras. Es que viene con su recompensa de acuerdo a lo que cada uno haya hecho. Así que vemos ahora estos tres elementos importantes en este versículo. Pero vamos al versículo anterior, el 11, capítulo 22, versículo 11. Ahora vemos una declaración muy importante. Dice: el que es justo sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Así que esa declaración está antes que Jesús regrese. Por lo tanto, nos indica esta declaración que habrán dos grupos de personas al final de la historia: injustos o impíos, y el segundo grupo, ¿cuál será? Justos, fieles, santos. santos. De la santidad. Así que al final de la historia habrán dos grupos de personas en el planeta Tierra. Un grupo que continuará practicando la injusticia o el pecado, que serán impíos. Otro grupo que por la gracia de Dios han sido justificados, pero también han sido santificados. Y lo encontramos ahí ambas palabras. Así que vemos ahora que antes que Jesús regrese, Él necesita ahora terminar su juicio y se pone fin al tiempo de gracia y de salvación. Y comenzamos a ver el orden de los eventos. Hay un tiempo de gracia en el cual estamos viviendo en este momento, pero llegará el momento donde ese tiempo de gracia ha de concluir y el juez dará su sentencia final. ¿Justos, santos o injustos e impíos? Cuando Él regrese la segunda vez, ahora viene con su recompensa. No viene con el castigo todavía. No viene con una sentencia negativa. Viene con una recompensa. Viene a recompensar a aquellos que por su gracia fuimos hallados justos y santos. Así que me explico en esta noche el evento que está tomando lugar bíblicamente. Y cuando regrese, al juicio terminado, cada persona, su vida pasó por el juicio y sus obras demostraron no su profesión, sino realmente lo que era y lo que vivía. Y es lo que dará ahora el resultado final a lo que estamos estudiando. ¿Saben que esta doctrina bíblica de la segunda venida de Jesús es una de las más antiguas de la Biblia? ¿Cómo lo sabemos? Vamos al Evangelio o al libro del profeta y también del apóstol Juan. Antes del libro de Apocalipsis hay un cortito libro que se llama Judas.
Vamos al libro de Judas y hay tan solo un capítulo, pero vamos a leer 2 versículos. Vamos a leer el versículo 14 y el versículo 15, dice lo siguiente. Judas 14 y 15. Leo. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Nadab, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Así que vemos que el primer profeta de la historia fue Enoc, séptimo desde Adán. ¿Qué predicó? ¿Qué enseñó Enoc? La venida de Cristo, que vendría otra vez. Y vemos que es muy similar a lo que leímos en Apocalipsis. Vendría para que los impíos reciban ahora su castigo, ahora de acuerdo a sus obras otra vez que impíamente ellos hicieron. Vemos que vendría con millares de millares, vendría en gloria y majestad, referencia clara a la segunda venida de Jesús. Es más, el segundo libro de la Biblia que se escribió fue el libro de Job. Y en el libro de Job, podemos leer más, vamos a ir un momentito a Job, está antes del libro de Salmos. Vamos al capítulo 19, Job capítulo 19, y vamos a comenzar a leer en el verso 25. Job 19, 25 dice lo siguiente hasta el verso 27. Dice Job: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Así que Job, el segundo libro que fue escrito por Moisés, dice que llegaría el momento donde él mismo con sus propios ojos contemplaría a Jesús en su propia carne. Así que vemos que esta enseñanza va muy antiguo aún en las Sagradas Escrituras. No tenemos el tiempo, podríamos ir al libro de Salmos, donde hay varias referencias a la segunda venida de Jesús. Podríamos ir a los profetas mayores que tienen referencia a la segunda venida de Jesús y a los profetas menores que también tienen referencia a la segunda venida de Jesús. Así que vemos que es una enseñanza que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Como mencioné originalmente, 1518 veces se menciona en toda la Biblia. Ahora hago una pregunta. A pesar de que esta enseñanza bíblica es tan antigua, ¿estará el mundo listo y preparado cuando Jesús regrese por segunda vez? Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 24. Allí encontramos el sermón profético de Jesús. Mateo capítulo 24 y vamos a leer el verso 30. Mateo 24, 30 dice lo siguiente: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo de Dios, del hombre, viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Así que a pesar de que aparece desde el comienzo de la historia humana hasta el final de la historia humana, aparece más de 1500 veces en la Biblia, lamentablemente dice que cuando Él regrese, ¿qué pasará con todas las tribus de la tierra? Se lamentarán. Lamentarán ese momento de la historia. Es decir, no va a hacer falta de información, lo que no les hizo estar preparados. Simplemente ignoraron la enseñanza bíblica y también las señales que marcan y revelan el regreso de Jesús. Vamos a Apocalipsis, donde más o menos encontramos las mismas palabras. Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer el versículo 7. Apocalipsis 1, 7 dice lo siguiente: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. ¿Qué va a pasar con todo ser humano? Todo ojo le verá. Todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra que harán lamentación por él. Sí, amén.
Así que, ¿qué va a suceder no solo con todas las tribus de la tierra, sino con todos los linajes de la tierra, y todas las generaciones de la tierra que eran en ese momento? También lamentarán el momento del regreso de Jesús. Así que, queridas visitas, hermanos, en esta noche, este tema medita nuestra existencia. Porque la gran mayoría conoce y conocerá de él. A pesar de ese conocimiento, lamentablemente no estarán preparados para darle la bienvenida a Jesús y lamentarán el momento que él regrese por segunda vez. Ahora preguntamos por qué. ¿Cómo es posible que con tanta información en la palabra de Dios, porque básicamente en los 66 libros encontramos referencias directas o indirectas de la segunda venida de Jesús? ¿Cómo es posible que con tanta información por tanto tiempo la gente no esté preparada? En primer lugar, la gente no está estudiando la palabra de Dios. Número uno. En segundo lugar, la gente piensa que para ir a la presencia de Dios tiene que morir. ¿No es lo que cree la gente? ¿Sí o no? ¿Sí? Concepto que no es bíblico tampoco. En tercer lugar, hay una idea que en los últimos 200 años ha entrado al mundo cristiano, que se llama el rapto secreto. Y pónganse a pensar, es tan secreto que ni Dios sabe de él porque no está en la Biblia. Ay, Dios mío santo. Pero millones de cristianos han sido engañados con el concepto de que en algún momento de repente serán raptados o arrebatados a la presencia del Señor. Y usted va a las iglesias y no se escucha este mensaje. Aunque abunda desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo encontramos, pero es una de las enseñanzas bíblicas más comunes, más abundantes, con mayor evidencia bíblica y menos conocidas. El enemigo ha ido nublando los ojos de la gente para que no vea, para que no entienda, para que no estudie, para que no escuche y no se prepare para el regreso del Señor. Es más, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, y tenemos que avanzar porque ya el tiempo nos está ganando, dice que a los suyos vino y los suyos no eran recibieron. A pesar de que había más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que hablaban de Jesús, dónde iba a nacer, en qué momento iba a nacer, todo ahí estaba. Y llegó el momento, y sabiendo toda esa información, ¿y cómo sabemos que ellos la sabían? Cuando los magos vinieron del Oriente y se encontraron con Herodes, Herodes le dijo, ¿qué es eso? Un rey que ha nacido de Israel, sí, ha nacido un rey, y llamó a los eruditos, van a nacer el Mesías, sí, van a nacer el rey. ¿Tenían la información correcta, sí o no? Y no estaban preparados. Unos extranjeros estaban más preparados, más listos, aún habían viajado para encontrarse con Jesús. ¿Se repetirá la historia otra vez? Sí. Tenemos que prepararnos. ¿Tenían la información correcta? Pero no había la preparación correcta. Por lo tanto, la información es necesaria, pero la preparación es tan necesaria como la información. Si falta una de las dos, no podemos beneficiarnos de su segunda venida cuando tome lugar. Ahora comenzamos a darnos cuenta de la importancia del estudio de la palabra de Dios en relación con la enseñanza bíblica del regreso de Jesús. Vamos a ver por qué Jesús nos da las razones por las cuales mucha gente que aún conocía de esta enseñanza no estarán listos. Vamos al libro de Mateo otra vez, al capítulo 24, y vamos a comenzar a leer en el versículo 37. Mateo 24, del 37 al 39, nos da las razones. Dice lo siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora que estamos la pregunta, ¿qué hizo que los antediluvianos no se prepararan a pesar que por 120 años recibieron la información correcta? ¿Miedo?
bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Pregunto, ¿estas cosas son malas o buenas? Buenas, son malas. Todos ya comemos y bebemos. Ya a todos nos gusta casarnos en algún momento. Pero cuando las cosas seculares toman el lugar de Dios y de las cosas de Dios, aún lo que es bueno deja de ser bueno. Y el interés de ellos, el enfoque de ellos, el énfasis de ellos en su vida no era en cultivar una relación con Dios para salvación, sino en preocuparse en las cosas materiales. Pregunto, ¿hoy día prevalece un espíritu muy parecido en estos días? Sí. Vemos que el interés no es en lo espiritual, lo interés es en lo material. Y a pesar del conocimiento, lamentablemente muchos no estarán preparados ni listos cuando el Señor regrese por segunda vez. Pero vamos a ver otro detalle más. En el mismo libro de Mateo, el mismo capítulo 24, pero ahora vamos a pasar a los versículos 48 al 51. Mateo 24, del 48 al 51 nos da aún más información. Dice lo siguiente: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, ¿no te está diciendo dónde? En su corazón. En su corazón. Es decir, no lo dice en forma audible, es algo que está pensando nada más. Dijera en su mente, mi Señor se tarda en venir. Pregunto, ¿este siervo conocía la segunda venida? ¿Conocía que el Señor iba a regresar otra vez? Sí. Sí. ¿Tenía la información correcta? Sí la tenía. ¿Pero qué tipo de siervo es? Negligente. ¿Y por qué? ¿Qué pensaba él? Mi Señor Está tardado. no viene. Tarda. No, mi Señor se tarda en venir. En otras palabras, pospuso, dilató su preparación, pensando que tenía mucho más tiempo de lo que realmente tenía. A muchos cristianos les va a pasar eso. Conocen de este mensaje, que el Señor regresa por segunda vez y que es necesario prepararnos. Pero en su mente, en sus vidas, en sus prioridades, en su forma de vivir el día, ¿qué le dicen a la gente? Mi Señor se tarda en venir. Va a venir, pero falta más tiempo. Y mientras tanto, no tengo que preocuparme o interesarme tanto en mi salvación, porque tengo más tiempo más adelante para hacer esa preparación. ¿Esa posición es buena o mala? Es mala, mala. Muy peligrosa. Escuche lo que pasó con este señor. Continuemos la lectura en el capítulo 24, dice así, verso 49. Y comenzare a golpear a sus consiervos, aún a comer y a beber con los Borrachos. En otras palabras, ahora este hombre simplemente sacaba ventaja de otras personas. Vemos que lo que pasó en el mundo antediluviano, comer y beber, preocupado en lo material, en qué tener, dónde voy a ir, qué voy a comprar, cómo me voy a jubilar, a qué lugares voy a pasear, qué voy a tener, etcétera, etcétera. Su énfasis era simplemente horizontal, no tenía una relación Vertical para el cielo. Ignoró la relación, aunque conocía de Dios y conocía de su Dios. Y luego la lectura dice lo siguiente: vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espere y a la hora que no sabe, y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir. Vemos otra razón por la cual la gente no se va a preparar con la información correcta. Lo vemos hoy día. Hoy día mucha gente tiene la información correcta. ¿Sabe lo que pasa en la gente hoy día? No hay sentido de urgencia en la verdad. Nos queda mucho tiempo todavía. Tenemos y tendremos más oportunidades y quizás mejores oportunidades. Cuando el Señor nos dice que Jesús viene y viene muy pronto. Y que no juguemos con nuestra salvación, no pongamos tampoco nuestra preparación. Es más, no tenemos el tiempo en esta noche, pero si fuéramos a Lucas capítulo 17, del versículo 28 al 30, encontraríamos que Jesús dice, como en los días de Lot, otra historia,
Dice que comían, vendían, se casaban, se daban en casamientos. Así también será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Lot, otra vez. A pesar de todo tiempo de advertencia, la gente no prestaron atención a lo que estaba tomando lugar. Es más, en el mismo libro de Lucas, si fuéramos al capítulo 21, del versículo 34 al 30, que dice mucho cuidado, no permitan que sus corazones se llenen de las cargas y pesares de esta vida, de groserías y de otras cosas, porque todo eso puede trabajar en contra de nuestra preparación espiritual. Así que si nuestro énfasis es de carácter material, el Señor nos anime en esta noche a poner nuestro énfasis en nuestra preparación para encontrarnos. Ahora, ¿cómo es posible que tantas personas con este conocimiento todavía no se den cuenta? ¿Quién ha cegado su entendimiento y su comprensión, piensan ustedes? El mismo enemigo de Dios. Diablo. Allí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice que Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de la gente para que no pueda comprender. ¿Qué hace Satanás con la gente entonces? Ha cegado. Ha cegado su entendimiento, su comprensión, para que no puedan entender el momento de la historia en la cual estamos viviendo. Por lo tanto, todos estos versículos usted los une. ¿Y cuál es el resultado final? Pueblo de Dios, visitas, amigos, familiares, conocidos, aún desconocidos. El Señor nos llama para que seriamente y urgentemente nos preocupemos en nuestras salvaciones con temor y temor. Es tiempo de una preparación mucho más completa de la que hemos realizado. Por eso Jesús mismo dio instrucciones para ayudarnos a entender el momento que estamos viviendo. Allí en el Mateo 24 vamos a leer varios versículos en esta noche. Mateo 24, vamos a comenzar a leer el versículo 3. Mateo 24, el versículo 3. Dice lo siguiente: y estando él, es decir, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Del mundo. ¿Cuántas preguntas hicieron ahí? Dos preguntas. La primera pregunta es: ¿cuándo, en qué momento serán estas cosas? ¿Y qué señal? Note, es singular. Y una señal en especial. ¿Qué señal nos va a dar, vamos a tener, para nosotros saber que ha llegado qué cosa? El fin del mundo. Amén. Dos preguntas muy importantes que merecen una respuesta. Y Jesús ahora toma su tiempo para explicarles a ellos estas dos preguntas. Y en estas dos preguntas contesta él dos acontecimientos diferentes. El primero, la destrucción de Jerusalén. Y en el segundo, la destrucción del mundo al final del mundo. Vamos a ver qué más dice Jesús. Sigamos la lectura en el verso 4. Respondiendo a Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es la primera señal de que Jesús está por regresar? ¿Cuál es la primera evidencia de que estamos cerca del fin del mundo? El engaño. Y abunda en todo lado. Constantemente el enemigo trata de bombardearnos con el engaño. Digamos, cuando usted compra un pan y usted ve el primer ingrediente, harina de trigo, ¿qué significa eso? Ustedes no comen pan. Bueno, Pancito. ¿qué comen aquí entonces? Tortillas. Yo soy amigo del pan, quizás por eso puse el ejemplo. O tortillas. Si usted come tortillas de harina de maíz, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es el ingrediente más importante? ¿Cuál es el ingrediente que más abunda en ese producto? La harina. El maíz. Y si es el maíz, es el trigo. La evidencia primaria, la que más abunda en el mundo, en la educación, en la medicina, en la política, en la prensa y aún en las iglesias, es el engaño.
¿Cuál es el país que tiene la mejor medicina del mundo? Están engañados ustedes. Ya me doy cuenta que Israel. hoy día están hasta cerrados los hospitales en Cuba, no hay que no hay algodón, no hay nada. Si usted piensa que esa es la mejor medicina, váyase para allá. Yo me quedo aquí, pero váyase a la España. Déjame hacer otra pregunta. ¿Cuál piensan ustedes que es el país que tiene la mejor educación del mundo? China. Díganlo. Israel, ¿no? No importa lo que digan, se van a equivocar. Para ayudarles ya. Estados Unidos, Estados Unidos, dijeron El Salvador. Eso no es cierto. El sistema educativo no es para educar, es para adoctrinar. No sé si me explico bien claro. No pone a la gente a pensar, sino pone a la gente a que sean seguidores. Como el sistema médico. El sistema médico no es para que tener un cliente. No sé si me explico también. La persona sana no le conviene al médico. La persona sana no le conviene al sistema médico. No le conviene a la industria de la farmacia, porque no vende. El enfermo ¿Hay negocio? es el buen paciente. Ya va al médico, ¿qué le dice? Venga en 2 semanas a ver si tu trabajo. Ya sabe que hay otra cita. Y llega 2 semanas más tarde, ¿cómo le va? Más o menos, bueno, vamos a bajarle ahí, vamos a subirle aquello. Venga en 2 semanas después, a ver si tu trabajo. La medicina no se basa en curar, sino en aliviar síntomas. ¿Me explican? Y como los síntomas regresen, el paciente regresa. Si no hay síntomas, no hay cliente, no hay paciente. Así que la medicina tiene 3 especialidades: fármacos o químicos, operaciones o radiación. Después de eso, ya no sabe más qué hacer con el trabajo. Váyase a su casa a morir. No podemos hacer nada. Pero esa es la medicina, ¿sí o no? Ese es el sistema educativo. Vamos a pensar que un médico, estudió 12 años, escuela primaria, escuela secundaria, la preparatoria, lo que usted conoce, son 12 años. Después tiene que ir a estudiar bachillerato, después tiene que hacer su carrera, los 4 primeros años de medicina, después 5 años de estudio, y después tiene que tener, depende de su especialidad, de 2 a 4 años más de estudio. Ese médico es capaz de hacer un aborto. Y si no, eso no es un ser humano, eso es protegido en la un momento. Ese es el médico, el genio, el sabio. Un científico se gana el premio Nobel en astronomía, porque son más inteligentes que los médicos. Si yo le digo, estos hijos son ustedes, alguien tuvo que hacer, tuvo que cortarlo, tuvo que imprimirlo, tomó tiempo, alguien tuvo que hacerlo, pero el universo es eso solo. Esa es la educación, ¿no? Es mentira. Es mentira. ¿Qué de los medios comunicativos de comunicación no mienten? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo lo que hacen es crear simplemente una excitación. Ponen los textos más alarmantes para que la gente esté pegada a la televisión. Y nos mienten. Lo único que quizás vale la pena ver es el pronóstico del tiempo. ¿La política no miente? Nos hacen pensar que hay 2 grupos opuestos cuando ambos grupos trabajan para el mismo sistema. Y unos peleando por su candidato, y el otro peleando por su candidato hasta la muerte. Uno sabe que no importa si es fulano o si es sultano, cuando él llega al poder van a hacer lo mismo y van a seguir la misma gente, pero la gente da su vida por ellos. ¿No mienten? Sí. Y aún en las iglesias hay mentiras. ¿No se estudia la Biblia a profundidad? La mayoría de las iglesias lo que quieren es números.
porque el número representa dinero. Quieren llenar bancas, quieren tener edificios grandes, lujosos, cómodos, las famosas mega iglesias, con miles y miles de miembros. Simplemente es un teatro religioso, donde hay un grupo que canta y se pasan media hora cantando, después tienen títeres, después tienen diversiones, viene el pastor, hace 3 o 4 chistes y se acabó el sistema. Vengan el próximo domingo, o cuidado que no vengan el próximo sábado. Hay error. ¿Y quién lo dijo? No lo dije yo, Jesús lo dice. Dice, cuidado, cuidado, porque al final de la historia, lo primero que va a abundar, lo que más va a abundar, Apostasía. es el daño. Apostasía. La gente sigue ciegamente sus líderes religiosos muchas veces. No importa en qué religión sea, católicos, ortodoxos, judíos, musulmanes, hindúes, budistas, cristianos, de todas las religiones, hay gente que ciegamente sigue sus líderes religiosos. Y lo que dijo fulano de tal, él es el que estudió, él es el que conoce, él sabe que es lo que yo digo y lo que yo digo. Muy peligroso. Muy peligroso. Falsos profetas. Dios a cada ser humano le ha dado una mente, ¿sí o no? Y es para el cabello nada más, ¿verdad que no? Hay algo que dentro que se debe usar de vez en cuando. Y todos los días sería una buena idea. Por lo tanto, usted y yo necesitamos crear conclusiones basadas en la información de este libro. No hay ningún ser humano infalible, aún con buenas intenciones. Tan solo infalible es Dios. Y por eso nos ha dado su palabra. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra No pasará. O sea, algo seguro hoy día que debemos y podemos creer es en la palabra de Dios. Amén. Es más, posiblemente lo único que debemos creer es en lo que ha salido de la boca de Dios. Amén. Eso no lo digo con mucho cuidado. Al final de la historia el engaño va a abundar y las masas en su gran mayoría van a seguir a la gente ciegamente sin darse cuenta porque no hay conocimiento de la palabra. El enemigo lo sabe y con astucia ha logrado poder cautivar ahora a mucha gente a través de diferentes engaños. Es más, si el engaño es lo que más abunda, lo primero que nos está diciendo Jesús es lo primero que necesitamos es una preparación espiritual. Porque si aquí tan solo encontramos la verdad, tu palabra es verdad, ¿no es Jesús? Dice, santifícalos en tu palabra porque tu palabra es verdad. El crecimiento espiritual del cristiano está en este libro. Y la seguridad del cristiano está en este libro. Amén. Lamentablemente hay poco estudio de este libro. Mucho menos práctica de lo que el libro dice. Comenzamos a darnos cuenta que el Señor en esta noche nos llama en primer lugar a una preparación espiritual. Esa preparación toma lugar a través de una relación personal con Jesús. Esa relación debe ser diaria, debe ser individual y debe ser también profunda. Amén. Y esas tres cosas están tomando lugar, nos estamos preparando espiritualmente. Si lo que estamos haciendo es corriendo de lugar a lugar, trabajando 40 horas o más por semana, lo cual es bueno y necesario hacer, pero no hay tiempo con Jesús, a pesar de nuestro conocimiento de que Jesús viene pronto, no nos estamos preparando para eso. Cuando Jesús entró en su crisis final, allí en el Getsemaní, tan solo hizo un pedido a sus discípulos. ¿Saben cuál fue ese pedido? ¿Pueden pasar una hora conmigo? ¿Con quién? Con Jesús. Ahora. ¿Cuánto le pidió? Una hora. ¿Cuánto es una hora de 24 horas? ¿Poco o mucho? Un poquito. Decimos que queremos pasar la eternidad con Jesús, pero no podemos pasar una hora con Jesús. ¿Algo no está bien en esa ecuación? Queremos la eternidad así, cuente conmigo, voy a estar para siempre con Jesús, pero aquí no puedo pasar una hora conmigo. Algo nos dice que esa forma de pensar no es correcta. Cuando la crisis llegó, la única preocupación de Jesús por sus discípulos era: ¿pueden pasar una hora conmigo? Esa pregunta la hace cada día Jesús todavía a nosotros. ¿Puedes pasar una hora conmigo?
No en el internet, no en la televisión, no con amigos, no con la familia. Son cosas buenas, necesarias. Conmigo. A solas. El mayor deseo de Jesús es tu compañía y mi compañía para él. Amén. Nos invita constantemente, nos invita diariamente. Ven, toma tiempo conmigo, como María, siéntate a mis pies para conversar contigo, para tener una relación contigo. Y que decimos, no, mira la hora que es, mira el trabajo. Mira la hora que es, tengo una cita. Mira la hora que es, tengo que hacer esto. Yo quiero, pero no puedo. Quizás mañana, quizás la próxima semana, quizás el próximo año. Cuando venga un nuevo año, nuevas resoluciones, una de ellas va a ser la comunión con Dios. Pero en el 26 todavía no, hasta el 27. Por algo Jesús dice, nadie o sin nadie. ¿Saben por qué? Porque lo más engañoso que hay en tu corazón es en el corazón. Jeremías 17, 27:9. engañoso sobre todas las cosas y perverso es El corazón, más que todo, el corazón. Y su corazón y mi corazón nos engaña todo el tiempo. Nos hace sentir mejor de lo que estamos. Nos hace pensar que estamos avanzando cuando estamos parados, otra vez estamos retrocediendo. Nos hace pensar que somos espirituales cuando somos carnales. Nos hace pensar que somos cristianos cuando tan solo somos miembros de una iglesia. Así es. Eso es lo que está pasando en los corazones del día. Esa relación vital, esa relación necesaria con Jesús, no está tomando lugar. Por eso la primera señal que Dios es vital, y nada es engaño, comenzando por nuestro corazón. Amén. Jesús desea una relación de amor con cada uno. No se deje llevar, o no me dejo llevar por mis sentimientos. Los sentimientos cambian, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánta gente no se casa con bríos y termina con escalofríos? ¿Sí o no? Se casan muy enamorados. Este es el hombre de mi sueño. Y yo no puedo vivir sin él. Después no puedo vivir con él. ¿Sí o no? O la esposa puede ser el caso. ¿Sí o no? ¿Qué pasó con la emoción? ¿Qué pasó con el romance? Desapareció. Pero en el momento que nos hablara en contra de esa persona, estaba el problema. Quien nos advertía, mi cuidado, eres muy joven, todavía no hace tiempo, esa persona no te conviene, dale más tiempo. No, estos son viejos y aburridos, no saben lo que están diciendo. Nos casamos y después decimos, ay, Señor. ¿Cómo? Y Jesús nos está invitando a una relación con Él. No basada en sentimientos y emociones, basada en el principio eterno de la vida. Amén. Como Él nos amó a nosotros lo vamos a amar a Él. La única forma de demostrarlo es cuando tomamos tiempo diariamente para estar con Él. Y esa es la primera preparación para el reino de Dios. Eso es lo que nos hace a nosotros poner el mayor deseo de estar en la presencia de Jesús. Buscar y ver cuán bueno. Amén. Usted y yo buscamos y vemos esas cosas, queremos más y más y más. Ahora nos estamos preparando espiritualmente para la presencia de Dios. Amén. Tenemos que terminar el 5 minutos. ¿Qué más dijo Jesús? Si tenemos que pasar rápidamente, vamos a pasar al versículo 7. Dice lo siguiente: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diversos o diferentes lugares. Ahora viene a hablar de la condición del mundo. De lo que dijo que había. Guerras y rumores de guerras. Guerras y rumores de guerras. El mundo hoy día está otra vez volviéndose cada vez más peligroso. Más amenazas de guerra. Vemos a esta nación convirtiéndose en la superpotencia del mundo. Sí. En un año nada más. ¿No ven? Hace pocos días, el presidente Trump tuvo una reunión con los líderes de Europa y le puso el mapa del mundo.
ese mapa del mundo, Canadá, Groenlandia, Venezuela y Cuba estaban con la bandera de Estados Unidos. Interesante. Nación contra Nación. Reino contra reino. Europa amenazada por Rusia por lo que pasa en Ucrania, hablando de involucrarse más en esa guerra que ya tiene 4 años. Israel y Gaza constantemente problemas y dificultades. El Medio Oriente, ni se diga, Irán es una olla de grillos en este momento. Vemos Estados Unidos como la profecía lo indica, lo cual no vamos a hablar de esto esta noche, sería la potencia mundial del mundo. Estados Unidos va a ser grande otra vez, pero por puro. Es lo que dice la Biblia. No vamos a estudiar porque sea un tema de estudio, pero claramente es lo que dice. Está viendo una unión otra vez, llamaríamos, en todas las Américas. Tiene que ver con el poder internacional. En cuanto a China y Taiwán, amenaza de guerra. Corea del Norte con Corea del Sur, amenaza. Y quizás diga, bueno, pastor, todo esto ha pasado todo el tiempo. Un momentito, vamos a ver si es cierto lo que usted piensa en esta noche. Vamos a avanzar rápidamente. Después de la guerra, ¿qué vendría? Jesús lo dice, pestes. ¿Qué es lo que son pestes? Pestes, enfermedades. Enfermedades. Hambres. Es más, ante las enfermedades, dice nación contra nación, Reino contra reino. Nación contra nación son guerras entre las naciones. Reino contra reino es guerras civiles, guerras internas. Y lo vemos donde quiera, con el narcotráfico, con los malos, con las pandillas. Constantemente hay tensiones en todos los países, no tan solo entre las naciones, sino dentro, de forma interna entre las naciones. Después habló de pestilencias o pestes o enfermedades. ¿Escucharon alguna vez el COVID? Yo creo que sí. COVID. Zika, Ebola, vaca loca, fiebre porcina, el flu de las aves, de cáncer, de alergias, de ataques cardíacos, de diabetes y de muchísimas otras enfermedades que hoy día abundan más que nunca en la historia de la humanidad. Cada 100 personas que mueren en esta nación, 27 personas mueren por problemas cardíacos. Ataque de corazón. 26% mueren de cáncer, cada vez más común, más común, más común. Entre el corazón y el cáncer ya tenemos 53% de las razones de muerte. ¿Saben cuál es el país que tiene gente de mayor peso en el mundo? Estados Unidos. La obesidad nos está matando. Demasiada comida, exceso, nos está enfermando. La diabetes. Cada 12 personas que hay en el país tienen diabetes. Y lo más triste es que hay 3 personas que son prediabéticas y no lo saben. Enfermedades llegarían como nunca antes. Pero Dios nos dio un mensaje esta noche. Dios sabía lo que Satanás iba a hacer al final de la historia. Él conocía lo que iba a hacer con el cuerpo humano y con la mente humana. Cómo iba a jugar con ella, la iba a enfermar, le iba a hacer débil. La gente no puede dormir en la noche. Lo que come le cae mal. ¿Cómo es posible que con tanta abundancia, con tanta alimentación buena que existe, estemos tan enfermos? ¿Saben que los perros son más inteligentes que los seres humanos? Cuando un perro está enfermo, se echa al sol, come hierba, toma agua. Eso es lo que hace. Cuando un ser humano se enferma, se mete en una habitación, no se baña, cierra las puertas, cierra las ventanas y come cardos y sopas de animales muertos. Y le toma 10 días a sanarse. ¿Cuál será más inteligente entonces? De animal.
terremotos. ¿Qué significa hambre? Un colapso económico. Hambre es colapso económico. Cuando no hay trabajo, ¿qué hay en abundancia? Hambre. Hambre. Esa cuestión es esta abundancia que tenemos y esta fluidez y esta economía que es próspera. ¿Ustedes piensan que va a durar para siempre jamás? No. El tiempo no nos permite que esta noche, pero precisamente les puedo comprobar que el hambre es el resultado de que no hay suficiente empleo sin dinero, y como no hay dinero, no hay para comprar comida. Y Dios no nos dijo a la mundo nada. Sean autosuficientes, no tengan deudas, vivan con lo que ustedes tienen, cultiven la tierra, vayan. No os digo, él sabía lo que Satanás iba a hacer al final de la historia. Así es. Si usted va, ya no podemos leer nada de esto en esta noche. Si usted va a Ezequiel capítulo 7, del 17 al 20, dice que llegará el momento que el oro estará tirado en las calles. Y en la plata también. Es decir, la gente está comprando oro y plata hoy día pensando que esa es la solución al colapso del dólar. No lo es. Todo eso va a caer. Dice que los murciélagos van a estar con esas cosas. Y va a ser como estiércol en las calles. Hay un colapso económico mundial que va a llegar. Y Jesús nos lo dijo como evidencia de que estaba por venir y que tomaría lugar antes que regrese. Y nos dio la información correcta para que nos preparáramos y estuviéramos listos para su segunda venida espiritualmente, a través de una relación con Él y después materialmente. Cuando vemos la guerra que hay entre los aranceles, entre las naciones, lo cual hace la vida más cara nada más. Cuando vemos la inflación que continúa aumentando, cuando vemos cómo la tecnología está desplazando al ser humano en el trabajo. Oye, usted ve carros que son taxis y no tienen un chofer. Ahí anda. Y muchas cosas nos hace ver que llegarán momentos muy difíciles económicamente. Satanás lo sabe y quiere tomar la economía del mundo para arruinarla y para que la gente sea obligado a lo que él decide hacer. Dice que llegarían terremotos. Me refiero a desastres naturales. Pero hoy, ¿de qué nos hablan constantemente las noticias? De la famosa agenda de cambio climático. Que estamos en la última de las 4. En la última de las 4 estamos. Y las 4 están tomando lugar simultáneamente. Eso no ha pasado antes en la historia humana. Y a la intensidad que está pasando hoy y al grado que está pasando hoy, no ha pasado antes en la historia humana. Todas estas evidencias se han unido y van de mal en peor. El objetivo es que el ser humano no se prepare. Vemos que Jesús termina diciendo todo esto no es más que el principio de los dos. Ustedes que estamos esta noche en ese momento del principio de los dos. Y la gran mayoría de la humanidad no lo ve y no lo conoce. Estamos en el borde del precipicio, en el mismo borde del precipicio. No nos damos cuenta de lo que estamos. Además, si siguiéramos leyendo, no lo vamos a hacer, el tiempo ha terminado en esta noche. Si siguiéramos leyendo el libro, el Mateo 24, que es el sermón profético de Jesús, usted lo puede encontrar en Marcos 13 y en Lucas 21. Pero Mateo 24 tiene más información que los otros 12 evangelios. Ahí está completamente el proceso cronológico de los eventos finales de la historia. El mismo Jesús, detalladamente, tomó su tiempo para sus discípulos, allá en el monte, en aquella ocasión, y hoy día aquí en Hollywood, para que usted y yo conociéramos el momento de la historia, la preparación espiritual y la preparación material para encontrarnos con Jesús en gloria. Amén, amén. Para terminar, déjenme leerles ese versículo en 1 Juan, capítulo 3. 1 Juan, capítulo 3. Muy conocido este pasaje, pero de todas maneras quisiera compartirlo con ustedes antes de terminar esta noche. 1 Juan 3. Voy a leer dos versículos. Versículos 2
ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, cuando Él regrese, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Escuchen esta parte. Y todo aquel, no hay excepciones, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué influencia, qué impacto debe traer sobre nuestra vida el conocimiento de la enseñanza bíblica de que Cristo viene pronto? Purificar. Amén. Purificarse. Amén.